explicar de manera muy breve cuál es la historia del Tribunal Permanente de los Pueblos y su naturaleza central para entender qué es, cuál es la razón por la que se va a realizar un capítulo mexicano sobre este asunto. Habría que señalar, creo que esto es muy importante, que este proceso que hoy se da a conocer públicamente, pues es un proceso que en el caso mexicano tiene ya mucho tiempo de estarse trabajando, sobre todo el compañero Andrés Barrera, que anda por ahí, es un proceso que tiene más de 4 años de estarse consensando, discutiendo, con el trabajo de muchos otros compañeros como los que están en la mesa, y que hoy se da a conocer públicamente, pero que ha tenido un largo periodo de gestación. Esto me parece que es muy importante que lo entendamos, no es una ocurrencia de momento, que de repente a unos cuantos pareció que era importante hacer un tribunal de esta naturaleza y entonces se convoca. No hay todo un proceso de muchos años de trabajo. El Tribunal Permanente de los Pueblos se establece formalmente en el año de 1979, es decir, es un tribunal que tiene 32 años en la ciudad de Bolonia, Italia. Tiene como objetivo explícito central el de convertir en permanente la función que tuvieron los tribunales Rosell sobre Vietnam en 1966-67 y sobre las dictaduras de América Latina de 1974 a 1976. Ahora más adelante trataré de explicar esos tribunales. Su función principal es hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se cometen crímenes contra la humanidad. Está integrado allí en Italia por un equipo de 130 miembros nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el derecho y la liberación de los pueblos. En estos 32 años, a lo largo de toda su historia, se ha reunido en más de 40 ocasiones juzgando hechos acaecidos en muy distintos países que implican tanto situaciones dramáticas de genocidio hasta crímenes ecológicos. O sea, su campo de intervención es muy amplio. Y entre las sesiones que ha celebrado, no las voy a mencionar todas, porque si las menciono todas se va a acabar el tiempo que tengo para platicar, pero se encuentran casos como el de la impunidad en América Latina, que se realizó en Bogotá, en Colombia, hasta la conquista de América y el derecho internacional, que se realizó en Venecia en el año 1992. Como decía hace un momento, el tribunal hereda el mandato del tribunal Rosell y se le da forma 3 años después de que se clausuró el Tribunal sobre América Latina. El Tribunal Permanente aspira a ser una tribuna, como lo dice su nombre, permanente, para dar la palabra y otorgar la visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales. Su carta fundante, de la que desprende su mandato, es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada en 1976 en Argel. En esta carta se reconoce el derecho de los pueblos a existir y su derecho a la libre determinación, a definir libremente su destino. En esa perspectiva, es importante que lo veamos así, el TPP nace no tanto como una iniciativa, sino como un instrumento al servicio de los procesos de visibilización de las injusticias en estos lugares. Y su historia puede seguirse en estos 32 años, pues básicamente a través de sus hechos.
a través de las sentencias que ha pronunciado, de la conceptualización legal que ha venido construyendo y de la técnica jurídica que ha producido. El DPP ha desarrollado su labor, y esto es importante entenderlo, en un mundo que ha cambiado drásticamente. El mundo de hoy no es el mundo de hace 32 años. Cayó el bloque de los países socialistas, el movimiento de los no alineados, del cual en muchos sentidos que nace acompañándolo, pues no es hoy lo que fue. Es un mundo donde el neoliberalismo, con todo y sus crisis, está a la ofensiva, en donde se ha instaurado ya un tribunal penal por parte de las Naciones Unidas. Es decir, el contexto, el entramado del mundo se ha modificado significativamente. A pesar de ello, el tribunal ha venido encontrando la forma para buscar dar respuesta a ese mandato inicial en las nuevas circunstancias. Su hipótesis central de trabajo es que el derecho puede ser un instrumento para hacer justicia. Vivimos en nuestro país cotidianamente una situación en donde el derecho es la justificación para hacer cosas chuecas, en donde el derecho da carta de legitimidad a la impunidad. Están tantas y tantas resoluciones desde la Suprema Corte de Justicia hasta iniciativas como la reforma en materia de derechos y cultura indígena, que fue dio como resultado una caricatura de reforma, etcétera, etcétera. Bueno, el tribunal reivindica que el derecho puede ser un instrumento para hacer justicia. Y su calificación de permanente no se refiere en lo esencial a una connotación temporal o de duración, sino que se refiere a su permanencia. En estos 30 y tantos años haya estado todo el tiempo, ¿no?, realizando un trabajo sostenido. Y la idea de este capítulo mexicano es ese también, que por un lado esos 4 años que lo anteceden, pues van a ser acompañados de un proceso que, como se explicará más adelante, no se va a resolver en un solo día, va a tardar prácticamente 2 años más casi en poder desembocar en buen puerto. Entonces esta es la idea de permanencia que tiene. Es así como el TPP es simultáneamente varias cosas. Es instrumento para hacer justicia, que decíamos, es una tribuna para que quienes han sido agraviados tomen la palabra y digan su verdad, es un espacio para conservar la memoria, es un mecanismo para dar visibilidad a las graves violaciones a los derechos humanos y a los agraviados, y es, en síntesis, un terreno para que la palabra fluya. Como señalábamos hace un momento, el antecedente del tribunal es el Tribunal de Crímenes de Guerra o Tribunal Rossell-Sanz. Este tribunal fue impulsado por figuras muy destacadas de mediados de los 60, básicamente por los filósofos y escritores Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell, y buscó juzgar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en su intervención en Vietnam, pero también a los aliados de Estados Unidos. Este tribunal Russell se constituyó en 1966 y se reunió un año más tarde para realizar 2 sesiones en Estocolmo, Suecia y en Dinamarca. En aquel entonces, este tribunal estaba constituido por más de 30 personalidades que testificaron o dieron información sobre las agresiones del pueblo vietnamita, pero entre los que rindieron testimonio estaba también personal militar de Estados Unidos que documentó. Es muy importante entender que el conjunto de las denuncias que se presentan al tribunal tienen que estar muy bien documentadas y muy bien construidas desde el punto de vista legal. No son solamente denuncias de corte periodístico o que
y a mí me pasó, etcétera, etcétera. Hay que construir todo eso. Y así fue como se construyó el Tribunal Rosa. Entre quienes participaron en la primera sesión de este tribunal estuvieron figuras muy cercanas y muy queridas para pues, la lucha de los pueblos de América Latina, como Julio Cortázar, como el general Lázaro Cárdenas, como la filósofa y escritora Simone de Beauvoir, el mismo Lelio Basso, que más adelante explicaremos quién es, el gran biógrafo de Trotsky, de Stalin, Isaac Toster, la feminista Giselle Halimi. Hay una gran cantidad de personalidades de ese tamaño, de esa talla, que participaron en aquel entonces. Más adelante participó también en la sesión sobre América Latina, si no recuerdo mal, y Andrés me corregirá, don Samuel Ruiz, por parte de estos jurados. En el inicio del tribunal, Bertrand Russell justificó su razón de ser retomando las palabras de Robert Jackson, que fue uno de los fiscales de Nuremberg. Ustedes recuerdan los juicios de Nuremberg, son los juicios donde se juzgan a los nazis por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Robert Jackson dijo: si ciertos actos de violación de tratados son crímenes, se trata de crímenes sin importar que los cometan Estados Unidos o Alemania. No estamos preparados para estipular una norma de conducta criminal contra otros que no estemos dispuestos a invocar contra nosotros mismos. Este tribunal Russell, entonces, se realiza en el contexto de la Guerra Fría, en la lucha contra de la descolonización, en un momento en el que el lenguaje de los derechos humanos está prácticamente ausente de la agenda internacional. Es un lenguaje que apenas comienza a ganar terreno en los foros internacionales, y tiene como objetivo si no juzgar desde el punto de vista jurídicamente a esos crímenes de Estados Unidos, porque no tiene competencia para hacerlo, sí busca juzgarlo desde el punto de vista ético. Y este es el concepto, me parece, clave del TPP. Es un tribunal de conciencia, es un tribunal que apela a un conjunto de valores éticos, ¿no?, para juzgar las violaciones cometidas por los poderosos, ¿no? En su sesión inaugural tomó la palabra Jean-Paul Sartre, y allí explicó los motivos para emprender una iniciativa de esta naturaleza. Es importante recuperarlos hoy porque en muchos sentidos es el alma de lo que este TPP va a ser. Decía Sartre que los derechos de los individuos y los derechos de los pueblos no pueden ser negados por razones de Estado, en ninguna circunstancia y en ningún lugar. Él explicó allí cómo el juicio de Nuremberg supuso una novedad histórica, aunque fallida, la de un cambio esencial en materia jurídica y política. Este paradigma, este cambio de paradigma es central para entender lo que hoy está pasando en México. Y este cambio es la sustitución de un derecho a la guerra por un derecho contra la guerra. Ahí pues una primera herramienta que podemos reivindicar en esta guerra contra el narcotráfico en marcha desde el espíritu del tribunal. Nuremberg, señaló Sartre, terminó desapareciendo pues, porque no había ninguna potencia que estuviera interesada en juzgarse a sí mismo tal y como habían juzgado a los nazis, en un momento en el que además estaban en boga todo tipo de prácticas coloniales
como hoy de otra manera vemos, por ejemplo, en la intervención de la OTAN en Libia. Ante la ausencia entonces de una supervisión judicial, este tribunal Russell fue concebida para dar esta respuesta ética. El tribunal no fue nombrado ni designado por un Estado o por una autoridad cualquiera. Son los mismos ciudadanos los que se convocan, se organizan y emiten su fallo. Desde ese punto de vista, es un tribunal que carece de cualquier poder, y precisamente porque carece de cualquier poder, ¿no? Tiene una gran legitimidad. Su legitimidad nace de esa falta de poder y de su independencia con respecto a los estados y a las potencias. De ahí nace también su universalidad. Esta falta de poder es una garantía de independencia. No sirve a los partidos, no sirve a los estados, no sirve a los candidatos, etcétera, etcétera. No recibe órdenes de nadie, de ningún gobierno, de ninguna fundación, de ningún partido. Y en ese tribunal, pues los miembros que lo integraron, pues analizaron con sus almas y con sus conciencias lo que estaba sucediendo, y finalmente no se comportaron a la hora de emitir su veredicto, no se comportaron como fiscales y pusieron sanciones, simple y sencillamente emitieron su veredicto como un veredicto moral. Y su legitimización, explica Sartre, se obtendría a posteriori en la medida en la que la palabra de ese jurado coincidiera con la verdad aceptada por la población. Ahí es donde está su autoridad en iniciativa de este tipo. Como decíamos, años después, en 1973, se efectuó el segundo tribunal Russell, ahora con el objetivo central de juzgar las violaciones a los derechos humanos en América Latina. Ustedes recordarán que a comienzos de los 70 se cae la larga noche de las dictaduras militares sobre América Latina y golpes de Estado, desaparecidos, etcétera, etcétera. Y ese tribunal se concentra entonces en juzgar lo que estaba sucediendo en Brasil, en Argentina y sobre todo en Chile. Quien retoma la estafeta y busca darle permanencia y continuidad a este tribunal es un jurista italiano de nombre Lelio Basso. Él fue un relevante político y periodista que luchó toda su vida por un socialismo democrático. Nació a principios del siglo XX, en el año 1906, estudió Derecho y Filosofía, participó en la resistencia contra el fascismo, fue diputado en la Asamblea Constituyente del que nace la República Italiana. Él generó una interpretación muy original y muy poco dogmática del pensamiento de Carlos Marx, una visión del socialismo de corte democrático que en aquella época caminaba a contracorriente de las tendencias principales, y fue quien finalmente decidió y empujó por darle continuidad al TPP. Por eso la fundación que lo impulsa lleva precisamente su nombre. Decíamos hace un momento que el mandato del TPP está alimentado, inspirado en lo que fue la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel. En Argel, distintos representantes de estados, de movimientos de liberación, se reunieron y adoptaron este resolutivo, persuadidos de que el respeto efectivo de los derechos a los hombres implica el respeto a los derechos de los pueblos. Este concepto es muy importante porque nos lleva a considerar que tan importante como el respeto a los derechos individuales es el respeto también a los derechos colectivos de los pueblos. No podemos entender cabalmente unos sin los otros.
El Tribunal de Argel nace la Declaración de Argel se enuncia en un momento en donde las luchas en contra de la descolonización avanzan por todo el mundo, en donde en muchos sentidos el imperialismo se batía a la defensiva, en donde en el marco de la Asamblea de los Derechos de las Naciones Unidas habían emitido la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, pero también en un momento muy complicado, ¿no? de golpes de Estado, de dictaduras, etcétera, etcétera. Y es por eso que esta declaración, no la voy a referir a toda ella, pero enuncia una serie de puntos centrales que son importantes de considerar. Uno, el de que todo pueblo tiene derecho a existir como tal, como pueblo. Dos, todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Tres, todo pueblo tiene derecho a la libertad y a la liberación. Cuatro, todo pueblo tiene derecho a disfrutar de sus recursos. Este es entonces el contexto general el TPP retoma estas ideas centrales y las comienza a desarrollar. 3 años después de esta declaración, entonces, en 1979, se establece el TPP y participan en su formación más de 60 personalidades. Como decíamos al comienzo de esta charla, el TPP se ha reunido casi en 40 ocasiones para abordar problemáticas relacionadas, sean con regiones o con países. A veces es América Latina, a veces es un país en específico como Colombia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o también para tratar temas diversos que pueden abarcar distintos países. Se ha tratado asuntos relacionados con el Sahara Oriental, con Eritrea, con Argentina, con Guatemala o con Colombia, o en el caso de los asuntos temáticos ha abordado el ejercicio del derecho de la libre determinación, la situación que se vivió a partir de la conquista de América o que se vivió a partir de la crisis y el final, el derrumbe de lo que fue la antigua Yugoslavia, pero también ha abordado, y es un aspecto muy importante y muy sugerente, cuestiones relacionadas con los crímenes económicos y la autonomía como una categoría de derecho. El TPP desde entonces ha acompañado a los pueblos en su lucha por sus derechos fundamentales en muchos lugares del planeta, juzgando, insisto, de manera simbólica, pero apegada a derecho, desde situaciones de genocidio hasta los agravios perpetrados por instituciones como el Banco Mundial, el FMI o empresas transnacionales. El TPP utiliza mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras del poder. En su trabajo echa mano de convenciones internacionales sobre derechos humanos y las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos que existen en las Naciones Unidas, sus organismos. Y parte de una idea de fondo, como decíamos, la lucha y la promoción de los derechos humanos se puede y se debe dar por la vía jurídica. La base de los juicios del TPP son las convenciones sobre derechos humanos de carácter internacional. Es, desde ese punto de vista, una de las principales conciencias éticas de los pueblos. Como decíamos, el proceso que construye no es un proceso vinculante, o sea, sus sentencias no obligan a quienes señalan como responsables a cumplirlas, pero está el señalamiento ético de su responsabilidad. El TPP parte de la idea de que el derecho debe dar visibilidad a la memoria y no dejarla abandonada. En resumen, entonces, si la impunidad no es un asunto meramente judicial, su lucha contra ella se realiza también desde los preceptos de la verdad, de la justicia y de la reparación de daños
para todos los pueblos que son las víctimas de los derechos fundamentales. Eso es lo que trata de hacer el TPP, eso es lo que va a tratar de hacer el TPP en el caso mexicano, deteniéndose en asuntos como el libre comercio, la